Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire en cualquier lugar del mundo. Hoy, con un hombre que lo hemos invitado en otras ocasiones como constitucionalista, como abogado, Andrés Úsuga Marín, vamos a hablar hoy de la memoria histórica. Él acaba de ocupar un cargo como abogado en el Centro de Memoria Histórica y quiere contarnos esa experiencia dolorosa, por cierto, de encontrarnos verdaderamente dónde está la verdad y quién la tiene. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias, doctor Antonio. Todo un placer y todo un honor de nuevo estar aquí con su gran teleaudiencia que cada vez va creciendo más y de verdad muy complacido también de contarle al país un poquito de este tema tan delicado que hoy está en cabeza de todo el mundo como la memoria histórica de Colombia y del conflicto colombiano. Cuéntele entonces, empecemos contándole al mundo qué se entiende por esa entidad del Centro de la Memoria Histórica. ¿Qué pretende? El Centro Nacional de Memoria Histórica nació en el año 2011 con la ley 1448 de ese mismo año y como parte de lo que después se convertiría en ese sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Ese sistema es algo pues, más grande de lo que se ve o lo que el país ha entendido y busca precisamente eso, la verdad. Entonces ahí en la verdad no solamente está el Centro de Memoria, sino también esa llamada Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, diría yo entre comillas, que acaba de lanzar su informe en la última semana del mes de junio de este año. También está la Unidad de Víctimas, que es otra entidad del nivel nacional también. También está la Justicia Especial para la Paz, en el tema de justicia, y pues las garantías de no repetición, pero también está la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Todas esas entidades constituyen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición, y esa ley 1448 que hace que nazca ese centro de memoria, lo hace precisamente para que se busque por medio de la relación con las víctimas, pero con las víctimas de todos los colores, que siento que es lo que viene no sucediendo, con las víctimas tanto de los grupos armados ilegales como las mal llamadas o guerrillas, como de los mal llamados paramilitares, las víctimas también del Estado colombiano. Pero en esa primera etapa del Centro Nacional de Memoria Histórica sentimos que hubo un sesgo bastante grande por escuchar a unas víctimas y no escuchar a las otras. Vamos, Andrés, a precisar ese tema. Primero, ¿qué entendemos por víctima? La víctima es el ciudadano que ha sufrido daños en medio de un conflicto. Ok, vamos a hablar de esos específicamente. Miren que en Colombia, ¿quiénes sufrieron y son las verdaderas víctimas? Los que sufrieron el secuestro, los que han sido extorsionados, asesinados, las mujeres violadas, los niños indefensos que caen bajo las balas de los bandidos, el Estado mismo, y resulta que hoy ellos no son las víctimas. Sí, es que yo siento que se ha confundido bastante y son temas de confusiones conceptuales inclusive, porque mientras sigamos confundiendo, por ejemplo, los temas de guerra con los temas de crimen, que no son lo mismo, pero que suelen confundirse. ¿Y por qué suelen confundirse? Créame que es muy conveniente hacerlo para mucha gente. Hay gente que evidentemente prefiere que no le digan que es un criminal, sino que le digan que es un guerrero. Hay gente que dice, y por ahí escuché, por ejemplo, a la cabeza del actual gobierno, cuando decía que él no había sido un bandido, se lo decía a alguien en un medio de comunicación, que él había sido un político en armas muy joven. Entonces, esas confusiones conceptuales también llevan a decir que entonces no son victimarios, sino que simplemente estaban levantándose en contra del establecimiento. Y esa ley 1448, que yo creo que tenía una buena intención, fue buscando que todas las víctimas hablaran, que todas las víctimas pudieran dejar su testimonio, que el país conociera
la historia real, la verdad real. Eso se hizo por medio de unas cosas que se llaman iniciativas de memoria, y las iniciativas de memoria pueden ser muchas cosas: un video, un documental, una obra de arte, un libro, una entrevista, un cuadro, una pintura, una representación artística en un mural. Son tantas formas de recuperar la memoria, porque evidentemente es tan importante la memoria, y lo va a llevar a un poco más amplio. Es parte de lo que se ha llamado la justicia transicional, y esa justicia transicional que empieza por allá con los juicios de Nuremberg y con el Tribunal de Tokio, luego de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en algo supremamente importante, que es cómo vamos a hacer para que luego del conflicto, luego de la guerra, y mucho más cuando entra en vigencia en el año 1998 la Corte Penal Internacional, o el Estatuto de Roma. Entonces empiezan a decir cómo vamos a terminar esto, pero terminar no significa que nos vamos a olvidar de todo lo que pasó. Tenemos que saber qué fue lo que pasó, tenemos que saber a alguien que es víctima, a usted por qué le mataron su papá, quién se lo mató, dónde lo botaron, quién decidió que lo mataran, cuáles fueron esas razones. Y después de eso, pues habrá que buscar la reparación también, y habrá que buscar que haya un resarcimiento. Por eso precisamente hoy, doctor Antonio, existen esas 16 curules de víctimas creadas por el Acuerdo de La Habana, que se habían caído por vicios de forma, y después las rescató el señor Roy Barreras por medio de una tutela, que de hecho yo quedé con muchas dudas respecto de la tutela en la Corte Constitucional. Entonces, esa memoria se convierte en algo supremamente importante, porque cuando usted no conoce su historia, eso tiende a repetirse. Entonces busca esa garantía de no repetición, saber por qué en determinado lugar del país hicieron una masacre, saber por qué en determinado lugar del país eran más las violaciones, o por qué allí eran más los secuestros, o por qué allí eran más las extorsiones. Y ahí hay muchísimas víctimas, pero entonces quienes se han querido apoderar del relato, del nuevo relato, e inclusive de la historia, fíjese lo que empieza a pasar ahora. Ya el nuevo ministro de Educación también dijo que entonces había que contarle el informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, un informe de más de 500 páginas, a los niños en las clases de historia de los hogares colombianos. Entonces dice uno que es supremamente peligroso. Además es muy grave, porque la historia fue abolida hace rato de las aulas, y ese ha sido uno de los factores predominantes para que la juventud no hubiera entendido la magnitud del problema que teníamos en Colombia. Y ahorita lo acrecientan, entonces se sigue polarizando el país. No, y lo que más me preocupa es, entonces quitaron la cátedra de historia, pero entonces ahorita el pedacito de historia que van a dar es solo la historia del conflicto colombiano de una sola versión, o sea, de una sola visión, porque si somos sinceros, también hubo mucha controversia y mucho conflicto en que ese informe que presentaron el 26 de junio, si no estoy mal, pasado en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán de la ciudad de Bogotá, tiene un gran sesgo ideológico, tiene una gran parcialización, y no contaron todo. Hace pocos días, más o menos 15 días, lanzaron otro libro que lo invito a que lo leamos, y se los voy a enviar para que lo pongamos en la edición, que es La verdad de las niñas de la Corporación Rosa Blanca, contando la cantidad de aberraciones y violaciones que sufrieron ellas. Pero esa versión, fíjese usted, para darle una prueba, aquí hablan de abogados, no está en el informe de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, de esa comisión liderada por el cura Francisco de Rox. Esa corporación fue la que lideró Ervin Hoyos, ¿no? Ervin Hoyos fue el que rescató que la Corporación Rosa Blanca saliera a la luz pública y poder llevar a estas niñas a que siquiera las escucharan en el Congreso. Pero fíjese que ellas nunca las quisieron escuchar en La Habana, fíjese que nunca las quisieron escuchar en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y es precisamente por eso, entre otras cosas, que la versión no está completa, y que creo que no le pueden obligar ahora por medio de un decreto, una resolución, no sé qué es lo que irá a hacer el ministro de Educación, a que los niños de Colombia, al menos de los colegios públicos, porque en los colegios privados no podrá hacerlo, imponerles una cátedra
con una sola visión de la historia de Bueno, Colombia. eso sigue facturando la división del país. Claro. Y no es que haya unos mejores o que otros, ni más buenos ni más malos. Lo que se busca es escuchar las dos partes, o a todas las partes, y ahí sí un informe final. Porque es que, ¿para qué ser excluyentes hasta en la historia violenta de Colombia? La historia violenta de Colombia ha tenido demasiados factores, pero no pongamos en un informe final una parte parcializada de la historia. Eso es lo que se pide, ¿no? Claro, inclusive, fíjese lo que termina sucediendo solamente faltando 2 meses para que se le acabara el tema el tiempo de la comisión. El señor mayor Carlos Ospina, que era el único de los 11 comisionados que hacía parte de la fuerza pública, como si la fuerza pública en Colombia no hubiera sido víctima también del conflicto, muchos de los que inclusive hoy apoyan al nuevo gobierno desconocen la calidad de víctimas de los miembros del ejército, de la armada, de la fuerza aérea y de la policía. Entonces eso sí que es triste. Entonces es como si las familias de los policías y los soldados y los infantes de marina colombianos entonces no pudieran saber la realidad de qué pasó con sus muertos, que muchos inclusive hoy están desaparecidos, que nunca volvieron a sus hogares, que ni siquiera los despojos mortales de ellos pudieron darle cristiana sepultura. Entonces, y en ocasiones, Andrés, acuerde que sufrieron más 10 años de secuestro, las familias destrozadas, los hogares terminados. claro, uno de los que más señaló que no estaba de acuerdo con el informe final es el propio general Mendieta de la policía, que estuvo creo que más de 8 o 10 años secuestrado en la selva colombiana y que no tuvieron en cuenta esas versiones porque el propio mayor Carlos Ospina salió a decir que siempre le negaron los eventos que él estaba convocando para escuchar la verdad de las víctimas de los militares y de los policías, siempre le negaron la logística, siempre le negaron la aprobación de sus investigadores, porque todo esto es con plata del Estado colombiano, ¿no? O sea, entre todos pagamos la comisión del esclarecimiento de la verdad. Entonces yo creo que si es con impuestos de todos, sí tenemos derecho a que se escuche a todo el mundo y no solamente a una parte, inclusive señalando al Estado colombiano o a los miembros de la fuerza pública del Estado colombiano como los únicos victimarios de esta situación. Sí, uno hay veces piensa, bueno, esa comisión de la verdad y que promueve el informe puede tener buena fe, porque yo no dudo nunca de la buena fe de la gente en el momento de actuar, pero cuando empiezan a tomar decisiones a título personal, se pierde la verdadera intención de la verdad. Y en ese momento ya empieza a sesgarse la verdad. Y eso es lo que pedimos, que la verdad sea la verdad. Porque a través de la historia también hemos conocido, y Andrés lo sabe, que la historia tiene siempre dos versiones, pero la escriben las dos versiones. Que se pongan aquí en este caso las otras versiones, ¿no le parece? Sí, hoy inclusive hay un sector político que está buscando mostrar esa otra verdad y que si se va a llevar por medio de cartillas a las escuelas y a los colegios públicos e inclusive a las universidades, entonces que se tenga la otra versión también. Y mire, yo hago un llamado aquí a los, no sé, a los rectores de los institutos, de los colegios, de las escuelas, que si bien es importante escuchar a todas las víctimas, entonces llevemos también a personajes como los miembros de la fuerza pública que han sido mutilados, que han perdido sus ojos, que han perdido sus extremidades, o a sus familias cuando ellos hayan muerto, o a sus familias cuando ellos hayan estado secuestrados y no han podido volver. Y que llevemos, si le vamos a mostrar a los niños, que yo les soy sincero, yo no sé si están preparados para escuchar esta cantidad de versiones tan horripilantes, tan fuertes que se vivieron, entonces llevémoslas a todas. Porque, Andrés, hay que decir que las autodefensas actuaron también horrible. Los paracos, los guerrilleros, los delincuentes, todo el mundo se juntó para hacer de Colombia un país de sangre, odio y miseria. Esto es un tema de una tristeza inmensa. Yo que tengo 2 hijas menores, yo no sé si soy capaz en este momento de empezarles a contar a mis hijas una situación tan
o unas situaciones tan aberrantes como las que se vivieron. Evidentemente, yo prefiero, y siempre lo he dicho, desde mi oficina de abogados, con mis alumnos, yo prefiero saber que no saber, Claro. ¿cierto? Ahora bien, yo creo que uno sí debe tener un poquito de madurez, no sé si solamente en la edad, sino en el conocimiento, para entender lo que le van a contar y que las mentes de los niños y de los jóvenes pues son fácilmente manipulables. Porque si lo que vamos es a reescribir la historia con una de la sola versión, o solamente a decir que estos eran los malos y estos eran los buenos, entonces yo creo que en vez de buscar la unión, la reconciliación y la paz, que es lo que estamos buscando durante tanto tiempo, lo que vamos a buscar, lo que vamos a encontrar es precisamente lo contrario, que es la desunión, otra vez la división, otra vez los odios y otra vez creería yo que el presupuesto para que se venga un conflicto peor de lo que hemos vivido hasta este momento. Eso sería inaudito. Yo creo que en la mente de cualquier ciudadano de Colombia se debe alejar otra vez volver a un estado de guerra permanente. A mí no me molesta, la verdad, y me gusta que se busquen todas las alternativas para que hasta los bandidos más bandidos se sometan a un proceso, pero paguen condena, porque lo que no podemos admitir es que los señores senadores y representantes de las FARC, que ya llevan allá varios años metidos en el Congreso de la República, ni hablan ni aprueban nada, pero están protegidos, no han sido juzgados ni condenados. Pero es que si vamos en justicia, doctor Antonio, si vamos a buscar justicia, entonces a las FARC, y fíjese que ahora viene un tema muy interesante que es el de los diálogos con el ELN. El ELN no se va a transar por menos de lo que le dieron a las FARC, que fueron 5 curules en el Senado, 5 curules en la Cámara, por 3 periodos constitucionales, o sea, por 12 años. Entonces ellos, pues evidentemente van a pedir mucho más, no sé si se va a alargar la JEP y se va a abrir también entonces a ellos, no sé si se va a hacer entonces otra comisión de esclarecimiento para el ELN, pero si vamos a ser justos, ¿por qué si a unos actores del conflicto como las FARC le dieron 5 curules y 5 en Cámara, cuántos curules le dieron a la fuerza pública? No que tiene. también fueron, no tiene ni una, ¿cierto? Porque eso sí sería un equilibrio, o al menos que les dieran el derecho al voto para los militares y policías en actividad, que creo que por ahí ya están presentando un proyecto de ley después de haberlo presentado 7 veces. Si vamos a buscar de verdad una igualdad, si vamos a buscar de verdad una justicia, un equilibrio, entonces en lo que deberíamos estar pensando es quiénes van a ocupar las curules de la fuerza pública, tanto en Senado como en Cámara, para que vayan y discutan los temas que están intentando quedar atrás, pero que de verdad hay una sola versión sentada legislando y haciendo control político. Este tema, Andrés, uno va conversando y les surgen ideas permanentemente, pero uno quisiera decir, hombre, señores ciudadanos que nos ven, ¿quién inicia el conflicto? ¿Los ciudadanos de bien o las fuerzas que querían tomarse el poder? La respuesta es obvia. En su momento el Partido Comunista, después fue Tiro Fijo que se alió con ellos, y de una fuerza liberal surgida de la violencia de los partidos, pues se convierte en las FARC. Pero ¿quién es el que atacó al Estado? ¿Quién mató a la gente, a los civiles, sin defensa, con bombas, con actos? Hombre, lo primero es lo primero, fueron los famosos guerrilleros, que deciden llamarse Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, y los otros, el EPL, el ELN, los gaitaní, el M19, los M19, los que se hacen llamar gaitanistas, que afrentan la memoria de Jorge Eliezer Gaitán. En fin, ellos son los generadores de la violencia. El Estado ha cometido errores, pero por no presencia del Estado en las regiones, factor diferente. Pero no podemos empezar a discutir quién fue el que inició esta guerra fratricida. Y hay que decir que fueron los grupos alzados en armas contra el Estado, ¿o no, Andrés? Claro, es que yo siento que si vamos a mostrar solamente los temas de informe, ¿por qué no le mostramos a los niños y a los jóvenes colombianos una cátedra de historia de conflicto colombiano, pero mostrando lo que realmente es? Porque si lo que vamos a decirles es
había un señor campesino con unas gallinitas en el sur del Tolima y llegó el ejército y lo bombardeó, pero no cuentan toda la historia, no cuentan toda la realidad de la situación, sino lo descontextualizado o el pedacito que les conviene para propósitos netamente políticos, que ahí me preocupa mucho el tema de FECODE, que yo sé que a usted también, ¿cierto? En el tema del adoctrinamiento, tenaz. de cómo es que le van a contar la historia a los niños y a los jóvenes. Entonces, lo que yo digo es, pongamos entonces también a los soldados y policías en retiro, por medio de todas estas asociaciones que usted inclusive por aquí ha traído, al señor coronel Marulanda, a los señores suboficiales también, a los señores soldados, a que cuenten todas esas historias para que los niños se enteren de cómo atacaron al establecimiento colombiano y por medio de eso los dejaron mutilados, ciegos, muertos, secuestrados, enterrados inclusive en condiciones infrahumanas por allá en unos huecos o metidos en unas jaulas peores que en los campos de concentración de los nazis. Si van a contar todo eso, sí. Ahora bien, yo no sé a qué hora le van a contar todo eso a los niños. No sé por medio de cómo les van a modificar el pensum. No les van a mostrar los videos cuando estaban encerrados. Exacto. Esos videos no los van a mostrar. Si van a mostrar los secuestros y las pescas milagrosas de Romaña, si les van a mostrar las violaciones, que yo nunca he podido entender cómo vincular violaciones, por ejemplo, del señor senador alias Tornillo hoy. ¿Cómo es que una violación se puede justificar como acto de guerra, como un acto político de guerra o una insurgencia? ¿Cómo hacerlo? No, eso no es injustificable, pero ya están en la política, ¿no? Y ya están. Violación es violación. De hecho fue quien hizo el discurso el pasado 20 de julio en confrontación al último discurso que presenta el presidente Duque como despedida al Congreso de la República. Entonces, fíjese pues que lo que yo estoy sintiendo es que van modificando la historia, que van queriendo poner lo que está bien, que ahora esté mal, y lo que esté mal, que ahora se vea como bien. Entonces, si lo que van es a intentar reescribir la historia, volteando la historia completamente, entonces vamos a tener que dar una lucha muy grande quienes también conocemos la historia, pero no nos quisieron preguntar. Hay un libro mexicano de Azuela, creo, que habla de los héroes y que los héroes siempre se miran de una manera distinta, de acuerdo al sitio donde estén. Entonces, si ganan son héroes y si pierden son bandidos. Ahorita son héroes. Claro, porque lo que por aquí lo estamos hablando fuera de cámaras es un aforismo que no es muy ortodoxo, pero lo voy a decir, y es que la historia es una ramera que se acuesta con los vencedores. Quien cuenta la historia es quien venció. Pero en este país, fíjese lo curioso, al Estado colombiano no lo vencieron. Y esa es la realidad. Se negoció en últimas con muchas dificultades, pero no lo vencieron. Pero ahora la historia la van a contar como si las fuerzas irregulares, porque yo nunca les digo insurgentes, esa categoría es bastante interesante para otra discusión. Entonces ahora fueran los héroes, pues hagámoslo y fueran eso. ¿Qué diferencia usted entre insurgentes y las bandas? No, es que el conflicto colombiano se modificó mucho. Entonces las guerrillas podrían tener algo de querer modificar el Estado colombiano, pero cuando en los 80s entran con terrorismo y entran con narcotráfico, eso desdibuja absolutamente su lucha y su idealismo político. Perdió el idealismo. Claro, entonces a mí no me pueden decir que es que no, que es que yo hacía narcotráfico porque esa era una forma de la financiación de la lucha y eso es legítimo. ¿Y por qué para usted era legítimo y para los otros entonces no era legítimo? Por lo que estamos viendo ahorita es que van a legitimar el narcotráfico o van a legalizar todo para poder decir que lo que ellos hicieron y que esa financiación siempre fue legítima. ¿Y el terrorismo cómo lo van a justificar? Mire, yo me pregunto en este momento que van para diálogos con el ELN, ¿cómo van a justificar la muerte de 20 estudiantes en la Escuela General Santander en enero de 1910, en enero del 2019? 19. ¿Cómo van a justificar a esas familias que ataques, muchachos que nunca habían combatido? Por los ataques en Cúcuta. Exacto, pero mire yo le hago hincapié en este. Muchachos que nunca habían estado en combate, muchachos que no habían salido a patrullar todavía, muchachos que estaban estudiando apenas,
¿cómo es posible que los van a convertir en víctimas con una bomba, el terrorismo de frente en una academia, violando todos los protocolos del DIH, todos los protocolos de derechos humanos, toda la normatividad, pero solamente le cobran a los miembros de la fuerza pública cuando hay errores? Entonces yo creo que lo que necesitamos es un poquitico de equilibrio, y es un llamado, es una petición al nuevo gobierno de si evidentemente las palabras que está diciendo en sus primeras de cambio, de que esto va a ser un gobierno para todos los colombianos, de la reconciliación, de la paz, de la no persecución, entonces que evidentemente se vea esto y que haya algo de equilibrio, inclusive en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, que es el que de cierta forma dirigen los gobiernos cuando ganan. Muy buena petición, porque además aprovecho y digo, hombre, yo no voté por Petro, nunca me ha parecido que ha gobernado bien, sobre todo en el tema de Bogotá, y que es muy cambiante en opiniones, pero desde el momento en que ganó la elección ha tenido como un cambio, y ese cambio podría tener explicaciones, pero yo espero que se mantenga, porque si el hombre trabaja bien puede hacer un buen gobierno y seguirá ganando el respeto, por lo menos, de los ciudadanos de Colombia. Entonces hay que tener mesura en su actuar, mucha proactividad y mucho equilibrio, señor presidente. Pero hay un tema que me gusta a mí, que hablábamos también ahorita detrás de cámaras, es las 4 versiones de Petro. Sí, es una teoría que vengo manejando desde hace más o menos unos 20 días, donde le he hecho un estudio bien grande a quienes se han ido montando por decirlo así, a la Petroneta. Entonces esa primera versión de los petristas son los petristas de siempre, los que han estado con él, inclusive desde el propio M19, luego en el Polo Democrático, porque también estuvo en ese partido, luego pasó a algo que él llamó progresistas, con los cuales gobernó Bogotá en esa época, ese partido se llamaba Progresistas, luego nace el tema de la Colombia Humana, luego nace el tema del Pacto Histórico. Yo creo que los que venían con él y siempre han venido con él trabajando hace 30, 40 años, que me parece muy curioso porque la gente cree que Petro es nuevo en política. Petro es congresista hace 25 años, pero la gente no se acuerda de eso. Y esta era la tercera intentona para ser presidente. Entonces, los que siempre han trabajado con él es la versión número 1 del petrismo. La versión número 2 del petrismo es esa que llega más o menos hace un año, encabezada por el santismo, por decirlo así. Entonces, la versión 2 del petrismo es el santismo, que es Roy Barreras, Armando Benedetti, acabado de nombrar como embajador en Venezuela. Velasco. Sí, a ver, Prada. Pero viene una tercera versión del petrismo, que es cuando ven que el pacto histórico alcanza las mayorías ese 13 de marzo pasado en el Congreso de la República. Ahí entonces se montan otras personas a decir, estos son los que van a gobernar. Esa es la versión 3, que yo le digo el petrismo samperista. Más o menos llegó Samper, casi llega el presidente Gaviria, y no lo pudo hacer por unas diferencias muy grandes que no sé cómo las resolvió después con la vicepresidenta Francia Márquez. Y la cuarta versión del petrismo es esa que llega luego de que ya se elige presidente el 19 de junio, y llega y le dice, yo no voté por usted, yo estoy acompañando a los candidatos, pero usted de todos modos me necesita para hacer las transformaciones que necesita con las mayorías en el Congreso, sobre todo desde partidos políticos tradicionales, la U, el Partido Conservador, el Partido Liberal. Ahí sí llegó Gaviria ya una vez habiendo perdido 2 veces, y en este momento el gran conflicto que tiene el pacto histórico desde adentro, o el petrismo versión 1, es por qué le están dando cargos de poder a la versión 4 del petrismo, a la versión 3 del petrismo y a la versión 2 del petrismo. Ese es el gran conflicto que están teniendo en este momento, y que tendrán que resolver pues sus alfiles políticos y estrategas encabezados por Roy Barreras como presidente del Congreso. Eso ha sido terrible, porque un señor como Roy Barreras ha estado en todas partes. Me recuerda también a Fouché, el gran hombre, primer ministro francés. Sí, señor. Que cambiaba el cuadro de acuerdo a quién llegara al poder, ¿no? En todos los partidos. El partido de ellos es el que gane. Ganan con cara, ganan con sello y ganan con canto. Eso me genera mucha duda, uno como profesor universitario por ahí, cuando la gente le dice ¿qué es ser un buen político?
Entonces, mire, yo simplemente comparaba, ¿quién será un buen político? El que sabe traicionar a tiempo, el que sabe ponerse cualquier camiseta en cualquier momento, o el que continúa con sus ideales hasta el final e inclusive poniendo su vida en riesgo por defender unos ideales, no sé, como el propio Jorge Eliezer Gaitán, como el propio Álvaro Gómez Hurtado, como el propio Luis Carlos Galán Sarmiento. Yo no sé quién es buen político y no sé hacia dónde va esto, porque la crisis de la democracia no solamente está en Colombia, sino a nivel mundial. Muy bien. Aquí estamos hablando de una simple petición, y es que la verdad sea para todos los lados, que la verdad no tenga parcialidad. Y esa es una simple invitación que debe ser racional, y si no, el coronel Ospina creo que también emitirá su verdad próximamente. Pero busquemos que por primera vez en la historia de Colombia la verdad sea el norte que tengamos, y que trabajemos en paz y con justicia social. Pues hombre, Andrés, te agradezco la presencia en el Pensamiento al Aire, usted es una maravilla. Muchísimas gracias, doctor Antonio, de nuevo, siempre a sus órdenes, y ojalá que de verdad la memoria histórica de Colombia no sea sesgada, ni parcializada, ni partisana, sino para que todos los colombianos nos enteremos de qué fue lo que pasó, para que no nos vuelva a pasar. Muchas gracias.